Hay secretos que una sonrisa puede esconder durante décadas. Y la Chilindrina, esa niña con coletas y pecas que nos hizo reír a todos, cargó uno de los más pesados que jamás imaginamos. Lo que te voy a contar hoy nunca se dijo completo en televisión, nunca salió en una entrevista famosa, y hay quienes prefieren que nunca lo escuches. Si creciste en México, en Colombia, en Venezuela, en Argentina o en cualquier rincón de América Latina, la Chilindrina fue parte de tu infancia. Esa voz chillona, esas trenzas, esa risa que te contagiaba sin pedirte permiso. Para millones de personas, ella no era solo un personaje de televisión, era como alguien de la familia. Una vecina que siempre estaba ahí, en blanco y negro primero, y después en color, llenando las tardes de carcajadas. Pero detrás de esa niña que todos amaban, había una mujer que vivía una historia completamente diferente. Una historia de sacrificio, de soledad, de golpes que no se ven porque no dejan moretones en la piel, sino en el alma. Suscríbete si quieres seguir descubriendo las historias ocultas que marcaron a los personajes que nunca olvidamos. María Antonieta de las Nieves. Ese es el nombre real de la Chilindrina, y su historia es mucho más profunda, mucho más dolorosa y al mismo tiempo mucho más inspiradora de lo que cualquiera se atreve a contar. Pero antes de llegar a lo más fuerte, necesitas saber algo que muy poca gente conoce. Cuando María Antonieta comenzó a interpretar a la Chilindrina, ya cargaba un peso que ninguna niña debería cargar. Y ese peso, en lugar de aplastarla, la convirtió en la actriz más querida de su generación. ¿Cómo lo logró? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir juntos hoy. María Antonieta nació en la Ciudad de México en 1944. Desde pequeña tuvo algo diferente, una sensibilidad especial, una chispa que llamaba la atención de quienes la rodeaban. Pero crecer en una familia con pocos recursos en el México de los años 50 no era fácil. Las oportunidades no llegaban solas. Había que salir a buscarlas, y a veces, el precio de encontrarlas era demasiado alto. Comenzó en el mundo del espectáculo casi siendo una niña. Actuó en pequeños papeles, trabajó sin descanso, y aprendió muy pronto una lección cruel que el mundo del entretenimiento te enseña sin anestesia. Para que te quieran en pantalla, tienes que dar todo lo que tienes, y a veces, también, lo que no tienes. Cuando llegó al programa de El Chavo del Ocho, en los años 70, la Chilindrina se convirtió en un fenómeno instantáneo. Roberto Gómez Bolaños, el genial Chespirito, había creado un universo entrañable. Pero dentro de ese universo, las relaciones no siempre fueron tan tiernas como las que se veían en la pantalla. Aquí viene algo que pocos se atreven a decir con claridad. Trabajar bajo el mando de Chespirito no era sencillo. Era un hombre brillante, sí, un genio creativo, sin duda. Pero también era un hombre de carácter fuerte, de decisiones absolutas, de un control casi total sobre todo lo que ocurría en el set. Y María Antonieta, como todos los demás actores del elenco, tenía que adaptarse o quedarse fuera. No había punto medio. Hubo momentos en que ella sintió que su voz no era escuchada, que sus ideas no valían, que, a pesar de ser uno de los personajes más amados del programa, seguía siendo, en el fondo, una pieza más dentro de una maquinaria que giraba alrededor de una sola figura. Eso duele. Duele de una manera que no tiene nombre fácil, porque ¿cómo le explicas al mundo que estás sufriendo cuando el mundo entero te ve reír? Pero el trabajo no fue su única carga. En su vida personal, María Antonieta vivió algo que muy pocas personas conocen en detalle y que ella misma tardó muchos años en hablar con franqueza. Su matrimonio con Gabriel Fernández, quien también era parte del equipo de producción del programa, fue una relación complicada desde el principio. No porque no hubiera amor, había amor, y mucho. Pero el amor, cuando no viene acompañado de respeto y equilibrio, puede convertirse en una jaula muy bonita por fuera y muy oscura por dentro. María Antonieta habló en algunas entrevistas, siempre con palabras cuidadas, sobre los momentos difíciles de su relación, de las veces que tuvo que tragarse el orgullo, de las decisiones que no pudo tomar sola, de una dependencia emocional que la fue consumiendo lentamente, sin que nadie desde afuera pudiera verlo, porque hacia afuera todo parecía perfecto.
Y mientras todo eso ocurría en su vida privada, ella llegaba al set, se ponía las trenzas, se pintaba las pecas y hacía reír a medio continente, noche tras noche, grabación tras grabación, sonrisa tras sonrisa. ¿Cuánta fuerza hace falta para eso? ¿Cuánto dolor tienes que aprender a guardar para que no se note? La Chilindrina reía. María Antonieta lloraba en silencio. Si esta historia te está moviendo algo por dentro, si sientes que vale la pena conocer estas historias que no salen en los titulares, te pido que en este momento te suscribas al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Aquí contamos las historias reales detrás de los personajes que marcaron nuestra vida, y lo mejor está por venir. Hubo un momento en la historia del programa que marcó un antes y un después para María Antonieta, aunque ella lo contó siempre con una elegancia que impedía ver toda la magnitud de lo que vivió. Cuando El Chavo del Ocho llegó a su fin, cuando el programa que había sido el centro de su vida durante más de una década simplemente dejó de existir, el mundo de María Antonieta se sacudió de una manera que muy poca gente pudo imaginar. No era solo perder un trabajo. Era perder una identidad. Era despertar un día y preguntarte, si ya no soy la Chilindrina, entonces, ¿quién soy yo? Esa pregunta es una de las más aterradoras que un ser humano puede hacerse. Y ella tuvo que enfrentarla sola, en silencio, mientras el mundo seguía repitiendo los capítulos del programa y siguiendo adelante como si nada hubiera cambiado. Intentó retomar la Chilindrina por su cuenta, con espectáculos teatrales, con presentaciones en vivo, y tuvo momentos de éxito, claro que sí, pero también tuvo momentos de una soledad profunda, de una nostalgia que duele porque sabes que lo mejor que viviste ya quedó en el pasado, y por más que corras, no puedes alcanzarlo. Hubo una etapa en su vida en la que la salud comenzó a fallarle. No de manera dramática, no de golpe, sino de esa forma silenciosa y traidora en que el cuerpo empieza a cobrar las facturas de todo lo que guardaste, de todo lo que aguantaste, de todo lo que fingiste que no te afectaba cuando en realidad te estaba destrozando por dentro. Y en medio de todo eso, perdió a personas cercanas. Vivió el duelo que nadie te enseña a vivir, ese duelo que no tiene funeral ni flores, que es el duelo de ver cómo una época entera desaparece y tú te quedas de pie, preguntándote cómo seguir. Pero aquí es donde la historia de María Antonieta deja de ser una historia de sufrimiento y se convierte en algo mucho más poderoso, porque ella no se quedó en el piso, no se quedó callada para siempre. Hubo un momento en que decidió hablar. No con rabia, no con rencor, sino con esa valentía tranquila que solo tienen las personas que han tocado fondo y han decidido salir por su propio pie. En entrevistas dadas en sus años más recientes, María Antonieta comenzó a contar su versión de la historia. Habló de las dificultades con Chespirito con respeto, pero también con honestidad. Habló de su matrimonio con una madurez que solo da el tiempo. Habló de sus miedos, de sus inseguridades, de las noches que no durmió, de las veces que dudó de sí misma. Y al hacerlo, hizo algo extraordinario. Le devolvió la humanidad a un personaje que el mundo había convertido en un símbolo. Porque la Chilindrina no era solo una máscara de risa. Era el escudo de una mujer real, con heridas reales, con una historia que merecía ser contada completa. Hay una entrevista no muy famosa que María Antonieta dio hace algunos años, en la que dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Dijo, con esa voz suya que ya no necesita disfraz, que el mayor error de su vida fue creer durante mucho tiempo que para que la quisieran tenía que ser siempre la Chilindrina, que tenía que hacer reír, que tenía que ser la graciosa, la chispeante, la que nunca se queja. Y ese error, dijo ella, lo compartieron muchas mujeres de su generación. Mujeres que aprendieron que su valor dependía de lo que daban, de lo que entretenían, de lo que aguantaban. Mujeres que pusieron las necesidades de los demás siempre por delante de las propias. Mujeres que sonrieron cuando querían llorar, que dijeron que sí cuando querían decir que no, que siguieron adelante cuando lo más honesto habría sido pararse y pedir ayuda. María Antonieta de las Nieves no es solo la Chilindrina, es el espejo de toda una generación. Es la historia de millones de personas que crecieron creyendo que el sufrimiento en silencio era una virtud, cuando en realidad era una trampa.
Y la lección más hermosa de su vida, la que ningún libreto le dio Chespirito, la que ella escribió sola con los años y con las cicatrices, es esta: que nunca es tarde para contar tu verdad. Que nunca es demasiado tarde para dejar de ser solo el personaje y empezar a ser la persona. Hoy, cuando veas un capítulo del Chavo del Ocho y escuches esa risa de la Chilindrina, esa risa que ya conoces de memoria, quiero que pienses en María Antonieta, en la mujer detrás de las pecas pintadas, en todo lo que guardó para que tú pudieras reír, en la fortaleza silenciosa que se esconde detrás de cada carcajada. Porque las personas más fuertes que existen no son las que nunca lloran, son las que lloran, se levantan y vuelven a sonreír, no por obligación, sino porque decidieron que la vida, a pesar de todo, merece ser vivida con alegría. Gracias por llegar hasta aquí. Esta historia merecía ser contada, y tú merecías escucharla completa. Si este video te tocó el corazón, si sientes que hay alguien en tu vida que necesita escuchar una historia como esta, compártela. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Aquí seguiremos contando las historias reales de las personas que hicieron grande a nuestra América Latina, las historias que no salen en los libros, pero que viven en la memoria de todos nosotros. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, detrás de cada sonrisa siempre hay una historia que vale la pena conocer. Sonet 4.6